Ok, ahora sí me avisan si se ve la pizarra, porfa. Ok, gracias. Bueno. Empezamos entonces la clase de hoy, que se trata sobre sucesiones y progresiones. Vamos a estar viendo una introducción a lo que son las sucesiones y luego las progresiones que se dividen en aritmética y geométrica. Y finalmente, como cada clase, vamos a estar viendo ejercicios al final. Ok, entonces, para dar una pequeña introducción a lo que son las sucesiones, vamos a ver lo que es su concepto, que dice que es un conjunto ordenado de números que sigue una regla o un patrón determinado. Cada elemento de la sucesión se llama término y vamos a denotar usualmente, como pueden ver aquí, como A1, A2, A3, A4, A5 y así sucesivamente. ¿Dónde? ¿Por qué le llamamos A1, A2, A3 y A4? Porque nosotros tenemos este término general que nos dice acá, que es el que ocupa un lugar cualquiera n, donde n va a ser un número natural, que va a ser desde el 1 hasta el infinito. O sea que si nosotros tenemos nuestro término general a n, acá la n va a ser 1, 2, 3, 4. O sea que si nosotros tenemos esta sucesión de aquí, que está formada por los términos 4, 7, 10, 13, nos dice que nuestro primer término, o sea que si tenemos acá este 4 va a ser entonces nuestro primer término. Este 7, el segundo término, el 10, el tercero y el 13, el cuarto término. O sea que nosotros así le vamos a ir llamando a nuestros términos. En vez de la n, nosotros le vamos a poner el lugar en el que está ese término. Entonces va a ser A1, va a ser 4, A2, 7, A3 va a ser 10 y A4, 13. ¿Ven cómo van cambiando los valores de la n de acuerdo a la posición que ocupa cada término en la sucesión? Entonces, como dice el concepto de sucesión, es un conjunto ordenado de números que sigue una regla o un patrón. ¿Por qué? Porque como vemos aquí, dice que cada término se obtiene del anterior sumándole 3. Por ejemplo, si nosotros le tenemos a este 7 de acá, nos dice que ese 7 se obtuvo del anterior, o sea, del 4, pero le sumamos 3. Y así sucesivamente. El 10 se obtuvo del 7, pero sumándole 3. El 13 lo mismo. Se obtuvo del anterior, que es 10, pero sumándole 3. Entonces, ahí nuestra regla o un patrón es el número 3. ¿Por qué? Porque siempre cada número de esta sucesión se obtiene sumándole 3 a cada término. Al 4 le sumamos 3, nos da 7. Al 7 le sumamos 3, nos da 10. Al 10 le sumamos 3 y nos da 13. Y así sucesivamente. Hasta el término que nosotros queramos hallar. Entonces, también tenemos esta sucesión, por ejemplo, que tenemos acá, abajo.
y nos dice que cada término se obtiene multiplicando el lugar que ocupa por 4. O sea que tenemos el término A1, que va a ser 1, por ejemplo, y le multiplicamos por 4, nos va a dar 4. Después vamos a tener que es el término, o sea, el segundo término, le multiplicamos por 4 y nos da 8. Luego vamos a tener que este es el tercer término de la sucesión, le multiplicamos por 4 y nos da 12. Luego este va a ser el cuarto término de nuestra sucesión y le vamos a multiplicar por 4 y nos da 16. O sea que tenemos dos tipos de sucesiones. Una sucesión finita, que es que tiene un número limitado, o sea que sí tiene fin, va a tener un límite. Hasta un punto nomás nosotros vamos a tener, hasta un punto nomás vamos a tener un cierto valor. Por ejemplo, 4 términos. Y ya, solo 4. Y tenemos también el tipo de sucesión infinita, que así como dice su nombre, va hasta el infinito, o sea, continúan indefinidamente. Nosotros no sabemos hasta cuántos términos van a llegar. Ok. Luego tenemos lo que es una progresión aritmética. Dice que es una sucesión, o sea, un conjunto de números que sigue cierto patrón en que cada término, excepto el primero, se obtiene sumando el anterior una cantidad fija, que se puede llamar R o le podemos llamar D también, que la R significa razón y la D va a ser una diferencia. Entonces nos dice que si R, o sea, si nuestra razón es mayor a 0, los números cada vez son mayores. Entonces, nuestra progresión va a crecer. Y si nuestra razón es menor a 0, o sea, negativo, significa que la progresión es decreciente. Ok. Tenemos acá un ejemplo que dice que nos da esta progresión que es 1, 3, 5, 7. Tenemos la diferencia entre cada término que es 2. ¿Por qué es 2? Porque podemos acá ver que si yo le sumo a este primer término un 2, nos va a dar el siguiente que es 3. Si al 3 yo le sumo 2, nos da el siguiente que es 5. Y así sucesivamente. O sea que, entonces, la diferencia o la razón va a ser 2. 2 es mayor a 0, es positivo, por lo tanto, esta progresión crece, ven, va creciendo. Del 1 pasa al 3, del 3 al 5 y así. Entonces crece esa progresión. Después nos da esta progresión y dice que su diferencia es menos 2. ¿Cómo podemos saber eso, por ejemplo? La diferencia se halla, por ejemplo, yo le tomo este número, le tomo el 8 y le resto el anterior, menos 10, y esto nos da menos 2. O sea, así es como se halla la diferencia de la progresión, de una progresión aritmética. Y es menor a 0 porque es negativa, por lo tanto va a decrecer. Como se puede ver acá, el 10 pasa al 8, del 8 al 6, del 6 al 4. Después del 4, ¿cómo va a ser? Le resto 2. Eso va a ser 2. El siguiente va a ser 2, menos 2, 0. 0, menos 2, menos 2. Y así sucesivamente. Y como pueden ver acá también tenemos una progresión constante. ¿Y cuál es la diferencia de esto? Va a ser 1 menos el anterior, 1 y nos da 0. O
sea que si por ejemplo yo le sumo o le resto 0 a cada término, nos va a seguir dando el mismo número. Por lo tanto, esa progresión es constante. Y acá justamente nos decía, para obtener la diferencia basta restar dos términos consecutivos. O sea que yo le puedo restar acá 4 menos 2 y ahí ya tengo mi diferencia, que va a ser 2. Luego tenemos el término o la fórmula general, que sería esto, la fórmula general. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para yo obtener el término 2, o sea, el segundo término, yo al primer término le sumo la razón o la diferencia. Y así sucesivamente, si yo quiero el tercer término, le sumo al anterior, que es A2 más nuestra razón. Y así sucesivamente va. Entonces generalizamos con esta fórmula de aquí, donde dice A1, este que está acá, va a ser el primer término. AN es el enésimo término. N es nuestra cantidad de términos de la progresión y R la razón o la diferencia. Si quieren también lo pueden llamar D, no pasa nada, pero saben que es razón o diferencia. Por ejemplo, aquí tenemos esta progresión que es 3, 5, 7, 9 y 11, ¿verdad? Entonces, nuestro primer término, ¿cuál es? Es el 3, o sea, A1. Y hallamos nuestra diferencia como dijimos que bastaban restando dos números consecutivos, o sea, 5 menos 3 nos da 2, que esa va a ser nuestra diferencia. Entonces, si yo quiero hallar, por ejemplo, acá cuántos términos tenemos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si yo quiero hallar este siguiente que está acá, vamos a usar la fórmula. Se puede también hallar tipo, con la diferencia. O podemos hallar uno que está más hacia acá. Por ejemplo, el término número 20. Si queremos hallar el término número 20, entonces yo, en vez de poner AN, le pongo, en vez de poner la N acá, yo le pongo el número, o sea, la posición del número que yo quiero hallar, o sea, A20. Entonces, A20 va a ser igual a A1, acá usando esta fórmula de acá, más mi razón por n menos 1. Entonces, mi A20 reemplazo, mi A1 dijimos que era 3. Entonces, 3 más mi R o mi D, como quieran llamarle, es 2. Lo hallamos acá. Entonces, acá me pongo mi 2 por... ¿Y qué pongo yo en N? Lo mismo que este número de acá. ¿Por qué? Porque así yo voy a tener una progresión de n términos donde n aquí es 20. Entonces acá pongo 20 menos 1. Entonces mi término número 20 va a ser 3 más 2 por, resuelvo primero lo que está acá adentro. 19. Luego la multiplicación. Y 2 por 19 es 38, si no me equivoco. Entonces, 3 más 38 me da 41. Y ese es mi término número 20, que es el que va a estar más hacia la derecha, porque recuerden que esta progresión continúa, donde le va sumando 2 a cada número. Entonces, acá por ejemplo tenemos también el ejemplo que nos dice que el término número 10, entonces, vamos a comprobar un poco. El término número 10. Dijimos que entonces si yo quiero el término número 10, entonces mi n es 10.
Entonces, en vez de la n de acá, yo le pongo el 10. Acá siempre es el primer término más r por n menos 1. Mi A1 entonces es el mismo, es 3, más mi razón o mi diferencia que es 2, y n es 10. Le resto 1. Entonces va a ser 3 más 2 por 10 menos 1 es 9. Entonces tenemos que 3 más 2 por 9, 18. Y ahí tenemos que nos da 21. Entonces esto es correcto. ¿Tenemos alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Diferencia entre los términos? Sí, pero consecutivos. El que va después menos el anterior, ahí tenemos la diferencia. Sí, esa fórmula general es la misma, solo que cambian los nombres nada más. Sí, se hace, en realidad por el orden de operaciones se resuelve primero lo que está dentro del paréntesis, después la multiplicación y así. Sí, la clase va a estar grabada. Yo también les quiero. ¿Hasta qué hora es? Dice, es hasta las 9. Ok, seguimos entonces. Cualquier cosa, reaccionen nomás. Ok, seguimos. Dice, la suma de una progresión aritmética. En cualquier progresión aritmética, la suma de los términos equidistantes es constante. Es decir, sus sumas son iguales. Y en caso de una progresión con una cantidad impar de términos, el término central es la mitad de la suma de los equidistantes. O sea que, si yo tengo esto de acá, esta progresión que está acá, dice, ¿qué significa equidistantes? Que sus distancias son las mismas. O sea que 3, por ejemplo, tiene la misma distancia que el 31. Después, vamos a hacer con otro color, naranja. 7 es equidistante de 27. 11 es equidistante de 23. 15 de 19. O sea que esta es una progresión de términos de una cantidad par de términos. O sea, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 es par. Entonces tengo una cantidad par de términos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en la suma de los términos equidistantes es constante. O sea que si yo sumo 3 con su término equidistante, como el que tenemos acá, dice que 3 más 31 da 34. Después te dice que 7 más 27, porque el término equidistante de 7 marcamos que era 27. Entonces, 11 y su equidistante que es 23. Después 15 y su equidistante que es 19. Siempre te va a dar un número constante que es 34. ¿Ok? Entonces, yo por ejemplo, si quiero obtener la suma de una progresión aritmética, en vez de estar sumando cada uno, en vez de estar sumando 3 más 7 más 11 más 15 más 19 más 23 más 27 más 31, yo directamente puedo simplificar
en vez de hacer tantas sumas sucesivas, yo puedo usar esta fórmula general. ¿Ok? Entonces, a ver, obtengamos un poco la suma de esta progresión. Entonces tenemos que, ¿cuál es nuestro A1? Nuestro primer término es 3. Más AN siempre es el último término, o sea, 31. Sobre 2 por, dijimos que tenía 8 términos. Entonces yo tengo que 3 más 31 es 34. Dividido 2 por 8. A ver, 34 dividido 2, creo que es 17 por 8. 17 por 8, 7 por 8, 56. 8 por 1, 8 más. Creo que es 136. Ahora voy a corroborar con mi calculadora. Sí, 136. Entonces yo, en vez de estar sumando cada uno, a ver, 3 más 7, 10. 10 más 11, 21. 21 más 15, 36. Después 36 más 19, 55. 55 más 23, 78. Más 27 me da 105. Y más 31 me da 136. Entonces yo, en vez de estar haciendo esa suma en la calculadora o sumando mentalmente cada término con el siguiente, yo directamente puedo aplicar esta fórmula y me da este resultado. A ver, veamos este ejemplo. Dice hallar el término, dice T50, entonces significa que es el término número 50. O sea que N es 50. La cantidad de los términos que va a tener esta progresión aritmética, entonces va a ser 50. Acá muestra cómo haya su razón o su diferencia, ¿verdad? Que dijimos que era, ¿qué cosa? Restando dos números consecutivos. Este menos este. 5 menos 2 nos da 3. Entonces, nuestro primer término tenemos que es el 2. Ok, y te pide hallar el término número 50. Aquí usa nuestro término general y reemplazamos. Yo quiero entonces el término 50, entonces, como n es 50, le reemplazo. A 50 va a ser lo mismo que decir T50. No nos confundamos con eso. Entonces, A50 es igual a, siempre acá va el primer término, que es A1, más R por n-1, y yo directamente le reemplazo ahí a n con 50. Entonces tenemos que nuestro primer término era 2, reemplazamos acá, más 3, nuestra diferencia, por, y 50 menos 1 es 49. Realiza esta operación y obtenemos que nuestro término número 50 es 149. Entonces, de esa forma nosotros podemos hallar el término cualquiera que yo quiera obtener. Y si yo quiero obtener el término número 40 de acá, mi n 40. Y a ella le tomo que mi AN, en vez de poner n acá, le pongo 40. Y directamente le aplico esta fórmula. ¿Ok? Entonces mi término número 40 va a ser igual a 1, que es 2, más mi R, que dijimos que era 3, por la N es 40 menos 1. Entonces va a ser 2 más 3 por
lo que está en paréntesis es 39, pero ahí ya es 40. 3 por 39 es 117. Entonces, nuestro término número 40 es 2 más 117, que es 119. Entonces, yo con esta fórmula, yo puedo hallar cualquier término de mi progresión aritmética. Siempre tomando con el, por ejemplo, yo quiero hallar el término número 30, entonces mi n es 30. Entonces acá va a ser a 30. Y así para cada término de la progresión que yo quiera obtener. Ok, aquí tenemos otro ejemplo que dice, dada una progresión aritmética, interpola, viene de inter, o sea que inter significa que está entre algo o entre dos cosas, ¿ok? Entonces nos dice 5 términos entre el 4 y el 39. Entonces yo obtengo esto. Entonces si te dice entre 4 y el 34, entonces va a ser entre el 4 y el 34. Tiene que haber ¿cuántos? 5 términos. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? Tiene que haber 5 términos. Entonces nuestro 4 de acá está en la posición 1. Después va a estar 2, posición 3, posición 4, posición 5, posición 6 y posición 7. O sea, ¿cuántos términos yo tengo? Tengo 7 términos. Porque le tenemos al 4, que es el primer término, al 34, que es el último, más 5 términos que están acá. Entonces yo tengo 7 términos. Mi n es 7. ¿Ok? Entonces acá dice, como tenemos que interpolar 5 términos, tomamos que A1, entonces, es el 4. Y A7, porque el 34 está en la posición número 7, entonces A7 es 34. Calculamos en primer lugar D, dice, o sea, la diferencia, usando nuestra fórmula. AN, entonces, es 34, A1 es 4, más n, que era nuestra cantidad de términos de la progresión, le restamos 1 y a la d le dejamos como d nomás, porque eso es lo que nosotros queremos hallar. Entonces va a ser 34 igual a 4 más 7 menos 1 por d, o por r también puede ser. Va a ser 34 igual a 4 más, resuelvo esto primero que está entre paréntesis, va a ser 6 por d. Paso este término hacia acá, está con el signo positivo, entonces pasa con el término negativo. Y este se queda hacia acá. Entonces el 34 menos 4 me da 30. Y acá se queda el 6D. Este está multiplicando, entonces si quiero pasar hacia el otro lado, pasa con la operación contraria, o sea, 30 dividido 6. Y 30 dividido 6 me da 5. Por eso es que acá nuestra diferencia es 5. Entonces,
¿cómo va a ser el siguiente número que va acá? Va a ser 4 más nuestra diferencia, que es 5. Entonces va a ser 9. 9 más 5. Recuerden que eso es lo que hace la diferencia. A cada término le va sumando la misma cantidad. Entonces 9 más 5 tenemos que es 13. 13 más 5 tenemos que nos da 18. 18 más 5. No, estoy haciendo mal. ¿Por qué no me avisan? Tengo 9 más 5, 14. 14 más 5 me da 19. 19 más 5 me da 24. Y 24 más 5 me da 29. 29 más 34. 29 más 5, perdón, nos da 34. Entonces tenemos que nuestra progresión es esta. De 7 términos. ¿Hay alguna duda con este tema de la interpolación? Sí, ella me avisó, Jesús. Gracias. Bueno, y luego nos pide también, tenemos otro, dice 4 términos entre el menos 3, el ítem B. Vamos a borrar entonces esto que tenemos acá para hacer el otro. Ok. Nos dicen que 4 términos entre el menos 3 y el 32. Entonces hacemos lo mismo que el ejercicio anterior. O sea que si ya nos dice que hay 4 términos entre esos dos números, le tomamos a este como el primer término y a este como el último. Y nos dice que hay 4 términos entre cada número. O sea que acá le vamos a poner el menos 3, 1, 2, 3, 4. 4 términos entre el menos 3 y el 32. O sea que vamos a tener ¿cuántos términos? Empezamos siempre con 1. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tenemos una progresión aritmética de n igual a 6 términos. Ok, ¿y cómo hallábamos la diferencia? Con esta fórmula de acá. Entonces tenemos que AN es igual a 1, siempre a 1, eso no cambia. N menos 1 por D. Nuestra AN, o sea, AN en vez de escribir AN, yo ya puedo poner A6. Nuestro último término es este, que es el 32. Entonces acá reemplazamos, acá es 32 y A1 menos 3, nuestro primer término, más N que vale 6 menos 1 por D. Entonces acá va a ser 32 más 6 menos 1, 5 por D. Esto va a pasar hacia acá con el signo contrario, o sea, positivo. 32 más 3 me da 35 y hacia acá se queda 5D. Este paso con la operación cambiada, o sea que si acá está multiplicando, pasa dividiendo, 0,35
dividido 5 y eso me da 7. Entonces mi diferencia es 7. Entonces ahí ya puedo armar lo que es mi progresión. Entonces mi primer término era menos 3. El segundo va a ser más 7. Entonces menos 3 más 7 me da 4, ¿verdad? Sí. Entonces acá le vuelvo a sumar el 7, me da 11. Después le vuelvo a sumar 7, me da 18. Después le vuelvo a sumar 7, me da 25. Y ahí ya tengo mis 4 términos. 1, 2, 3, 4. Y el siguiente me tiene que dar 32. O sea, 25 más 7 me da 32. Y ahí ya formé mi progresión aritmética de n igual a 6 términos. ¿Hay alguna duda? Consulta que tengan. Dice, profe, para mí es más fácil dividir. Sí, pero en este caso, esa no es, esa no es una progresión aritmética. Porque ¿de qué trata la aritmética? De sumar o de restar. Y esa ya va a ser una otra progresión, que es la progresión geométrica. Ya les voy a mostrar, ya vamos a llegar a eso. Sí, es re sencillo. Solo que tienen que tener cuidado el tema de las posiciones, de cuántos términos tiene y de cuál es nuestro último y primer término. Después ya es aplicar nada más la fórmula que tenemos y no confundir los signos y el orden de las operaciones para poder hacer paso a paso y que no se nos pase ningún detalle. Ok, y ahora llegamos a lo que es la progresión geométrica. Una progresión geométrica es una sucesión en que cada término, excepto el primero, se obtiene multiplicando el anterior por una cantidad fija R llamada razón. O sea, acá ya no le llamamos diferencia porque no restamos más. ¿Cómo se obtiene entonces? Dividiendo. Dividimos el segundo término entre el primero, el tercero entre el segundo, o sea, los consecutivos. Entonces yo divido 6, divido 3, me da 2. Ahora divido 12 con 6, me da 2. Divido 24 entre 12, me da 2. Divido 48 entre 24 y me da 2. Entonces así es como se obtiene la razón en una progresión geométrica. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre geométrica y aritmética? Que nosotros en la aritmética, ¿qué hacíamos? Restábamos los números consecutivos. Y en este caso, en geométrica, dividimos. Entonces, esa es la diferencia entre una progresión geométrica y una progresión aritmética. Así también, como teníamos en la progresión aritmética, las fórmulas también tenemos para una progresión geométrica que tenemos acá. La AN, nuestro término general, sería así. El primer término por nuestra razón elevado a la n-1, donde n siempre es la cantidad de términos de nuestra progresión. AN es el último término y A1 es el primero. Entonces, después también tenemos lo que sería una suma de una progresión geométrica, que es el mismo concepto que la suma de una progresión geométrica, solo que cambia la fórmula.
Entonces, la suma de una progresión geométrica sería también sumando 1 más 3 más 9 más 27 más 81. Entonces, para simplificarnos esa suma consecutiva en la calculadora o mentalmente es porque nosotros tenemos esta fórmula. Entonces, para eso nos va a servir también. El mismo objetivo que la suma de una progresión aritmética, solo que ahora aplicado para una progresión geométrica y obviamente va a cambiar la fórmula. Entonces, acá tenemos un ejemplo. Nos da esta progresión geométrica de a ver cuántos términos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos entonces n igual a 6 términos. Donde nuestra razón, como dijimos que se hallaba, 2 dividido 1. Esto también es lo mismo que 4 dividido 2. Esto también es lo mismo que 8 dividido 4. También es lo mismo que 16 dividido 8. ¿Por qué? Porque todo, ¿qué valor nos va a dar? Valor 2. O sea que nuestra razón es 2. ¿Cómo compruebo eso otra vez? Multiplicando cada término por 2. 1 por 2, 2. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Y así sucesivamente. Y si yo quiero hallar la suma de esta progresión, en vez de hacer 1 más 2 más 4 más 8, yo utilizo mi fórmula. Que cualquiera de las dos podemos usar. Esta fórmula o esta fórmula. Las dos fórmulas nos tienen que dar el mismo resultado. Entonces acá tenemos que es AN por, esto vamos a poner entre paréntesis para no confundir. AN era el último término. Entonces 32 por 2, pero voy a verificar si es que tenía paréntesis. No, no tiene paréntesis. Entonces es así, sin el paréntesis nomás. Es el último término por la razón, 32 por 2, le resto 1 y abajo razón menos 1. Arriba vamos a tener 32 por 2 me da 64, menos 1, 63. 2 menos 1, 1 y 63 dividido 1, 63. Y acá lo mismo. Nuestro primer término, que es 1, reemplazo acá. Mi R es 2. Elevo a la n, que nuestra n es 6, es la cantidad de términos, le resto 1. Se va a hacer 2 a la sexta es 64, menos 1, 63. 2 menos 1, 1. Cualquier número dividido entre 1 me da el mismo número. Dice, importante. La razón es igual al cociente entre un número cualquiera y el anterior. Eso es lo que nosotros estábamos viendo. ¿Ven? Como acá. Y tenemos lo que nos dice ahí. Que la razón es igual al cociente entre un término cualquiera y el número que está antes. Y nos dice también que si la razón es mayor a 1, la progresión crece. Cada término entonces va a ser mayor que el anterior. Y si R es 1, es constante. Todos los términos son iguales porque se van a estar multiplicando por 1 cada uno. Entonces no va a cambiar su valor. Y si R es menor a 1, la progresión decrece. O sea, si nuestra razón es negativa, nuestros valores van a ir disminuyendo. Cada término menor que el anterior. Ok, acá tenemos otro ejemplo de lo que es la progresión geométrica. Dice, en una progresión geométrica, el tercer término es 12 y el sexto es 1500. Y nos pide hallar A1 y A8.
Entonces, ¿yo qué puedo hacer ahí? En ese caso, no tenemos nuestro primer término, pero si nosotros usamos acá nuestra fórmula general y nosotros tenemos el tercer término y el sexto término, o sea, nosotros tenemos así. Acá está el 12, después acá va a ir el término número 4, el término número 5 y el término número 6, que es 1500. Entonces yo primeramente, como no tengo mi primer término, yo le puedo tomar a este como mi primer término, ¿ok? Entonces, ¿yo qué voy a poder hallar con eso? Voy a poder hallar mi razón, que es lo que hizo acá. Entonces, yo le tomo a n, es mi último término, y mi a3, ahora yo le consideré como mi primer término. Entonces, acá reemplazo 1500, es nuestro último término que estamos considerando, y el a3, que es nuestro a1, va a ser 12. Y ahí tenemos que n, y n, ¿cuánto vamos a tomar? Si solamente tenemos esta progresión, solo este consideramos. Entonces va a ser 1, 2, 3 y 4. O sea, si nosotros consideramos esta progresión, tiene 4 términos. Reemplazo acá la n por el 4 y me sale 3. Entonces 1500 dividido 12, paso hacia acá el 12 dividiendo, y me da 125. Entonces yo voy a tener que 125 va a ser igual a r al cubo. Este pasa hacia acá y me quedó la de r al cubo hacia acá. Entonces yo esta potencia, si quiero pasar hacia el otro lado, potencia, lo contrario es la raíz. Entonces va a ser raíz cúbica de 125. Y eso me da 5. Entonces ahí nosotros ya tenemos nuestra razón, que es 5. ¿Y cómo yo puedo hallar el siguiente término? Por ejemplo, ya va a ser considerando, si este acá era nuestro término 3 en realidad, porque dice que A3 es 12, ahora ya puedo hacer normalmente, porque ya usamos esa consideración. Entonces acá si este era el tercer término, acá va a ir el segundo y acá va a estar nuestro primer término, nuestro A1. Entonces vuelvo a usar esta fórmula de aquí. Pero ¿cómo? Solamente considerando desde la posición 1 hasta la posición 3. Entonces va a ser este primer término, segundo término, este tercer término. Este va a ser nuestro último término porque solamente estamos considerando desde el 1 hasta el 3. Entonces va a ser este nuestro primer término, este el segundo término. ¿Cuántos términos tengo? Si yo considero solamente de acá hasta acá, tengo 3. 1, 2 y 3 términos. A ver, uso este de aquí. A3 entonces, que dijimos que era nuestro último término, 12. Y a mi A1 yo le dejo nomás así porque no sé, eso es lo que yo quiero hallar. Mi R, mi razón no cambia. 5. Acá nomás veo que se equivocó, por eso utilicé este de acá. Acá tiene que ser 3. Porque sí, porque así como dijimos, si yo uso solamente esta progresión de acá, solo tiene 3 términos. Y acá sí ya hizo bien. Okay, entonces 5 por, o sea, 5 elevado a la n menos 1. Donde n, ¿cuánto dijimos que era? 3. Entonces acá queda 12, acá a 1 por
5 elevado a la 3 menos 1 me da 2. 12, 5 al cuadrado, 5 por 5, 25. Entonces paso hacia acá dividiendo y tengo que mi primer término es este. Entonces ya puedo armar acá mi progresión. Mi primer término entonces es 12 sobre 25. Y como yo hallo el siguiente, hallo multiplicando por 5 por mi razón. Si para la progresión aritmética yo le sumaba la progresión geométrica, para tener el siguiente término se multiplica. Entonces 12 sobre 25 por 5. Acá yo puedo simplificar. Y me va a quedar un 5 abajo. Entonces voy a tener que me va a quedar 12 sobre 5. Si yo le vuelvo a multiplicar a este por 5, ¿cómo va a ser? Este 5 se va a ir con este 5. Acá me va a quedar 1 y arriba 1 también. 12 por 1, 12 sobre 1, 12. Entonces mi siguiente término es simplemente 12. Como el que tenemos acá, ¿vieron? Y allá comprobamos que está bien lo que estamos haciendo. Entonces el siguiente es 12 por 5, 60. 60 por 5 es 300. Y 300 por 5, 1500. Y ahí ya completamos nuestra progresión. Esta entonces es finalmente nuestra progresión completa de ¿cuántos términos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. De 6 términos. ¿Hay alguna duda hasta acá? Sí, así mismo, eso es un breve resumen de que la progresión aritmética es una resta. Eso es para hallar entonces la razón. Lo que es ese resumen. Entonces, para hallar la razón en una progresión aritmética es una resta, y para hallar la razón de una progresión geométrica es una división. Yo le dividí nomás ya con 5, sí está bien. Profe, no pase rápido eso. Bueno, perdón. Porque en la razón es 4. Se equivocó nomás. Se equivocó. Debería de ser 3. Por eso es que acá le puso 4, ¿verdad? Pero después le corrigió. Acá usó 4, pero después le corrigió con 3. Y es este el que está bien. Este de aquí. Voy a esperar entonces un ratito para que copien. Igual de cualquier forma, yo después paso el PDF de nuestra clase. Si por ahí no pueden copiar todo. Ok, pasamos al siguiente entonces. Ok. Tenemos entonces este ejercicio. Voy a achicar un poco para tener más espacio.
Dice entonces el primer ejercicio. El primer término de una progresión geométrica es 4, dice. Entonces yo automáticamente si nos dice primer término. Entonces, si me dice primer término, automáticamente yo ¿qué hago? Ya le nombro. ¿Cómo le llamamos a mi primer término? A1. Entonces, A1, ¿cuánto dice que es? Es 4. Y dice que es una progresión geométrica. Vamos a acordarnos de las propiedades de la progresión geométrica. Entonces, dice que el primer término es 4. Entonces, directamente yo A1 igual a 4. Y dice que mi razón es menos 2. ¿Qué pasaba si mi razón era menor a 1? Y tenía que ser una progresión geométrica decreciente. O sea, tiene que decrecer nuestra progresión. Tiene que ir disminuyendo los valores. Entonces, R es menos 2. Ok, vamos más arriba para recordarnos la fórmula. Progresión geométrica. Tenemos que AN entonces es igual a A1 por R elevado a la N menos 1. Y tengo que mi suma, a mí por ejemplo me gusta usar esta fórmula de aquí, donde S es igual a 1 por R a la N menos 1 sobre R menos 1. Ok, entonces yo tengo ya a mano esas fórmulas. Vamos a volver a copiar acá. Entonces tenemos que es AN igual a A1 por R a la N menos 1. Y la fórmula de la suma es A1 por R a la N menos 1 sobre R menos 1. Bueno, y nos pide, entonces, nos pide haya el décimo término. Décimo, ¿de qué número viene? Del número 10. Entonces nos pide hallar el término número 10. El ítem A. Entonces, si te dice que halles el décimo término, directamente yo a este le tomo como mi último término y mi primer término que ya tenemos. Entonces, a 10 entonces es mi último término y yo uso esta ecuación. Donde, y si yo tengo que mi último término te dice que es décimo término, entonces tengo 10. Tengo 1, 2, 3, 4, 9 y 10. 10 términos. Mi A1 entonces, ¿cuánto era? Era 4. Y mi décimo término es el que yo quiero hallar. Entonces mi N, ¿a qué es igual? Si yo quiero hallar mi décimo término, es la cantidad de términos que yo tengo. Entonces yo tengo 10 términos. Uso la fórmula, esta fórmula de mi término general, y en vez de la N le pongo al 10. Y en vez de a 1, 4. Y mi razón que tengo que es menos 2. Entonces reemplazo A1, o sea, primero AN, va a ser 10. A1 entonces es 4 por mi razón,
lo voy a poner entre paréntesis porque es un número negativo, elevado a la, ¿cuánto? 10, 10 menos 1. Entonces voy a tener que elevo a la 10 menos 1 es 9. Menos 2 a la 9 me da menos 512. Entonces por 4 me da menos 2048. Entonces mi último término ya tenemos que es menos 2048. Y ahí completamos el primer término que ya teníamos y el último término. Y nos pide hallar la suma de los 10 primeros términos. Voy a seguir acá. Dice entonces la suma de los 10 primeros términos. Utilizo mi fórmula de suma que está acá. A1 no cambia. 4 por mi razón tampoco cambia. Menos 2. A la n sigue siendo 10 porque te dice que hay es la suma de los 10 primeros términos. Menos sobre r, que es menos 2, menos 1. Menos 2 a la 10 me da 1024. Sobre menos 2 menos 1 me da menos 3. 4 por 124 menos 1 es 1024, perdón. 1023 sobre menos 3. Podemos meter así mismo en la calculadora, va a salir menos 1364. Entonces esa es la suma de los 10 primeros términos. Y como ven, acá nuestro último término nos salió un número negativo, muy pequeño, que es menos 2048. Entonces confirma lo que nos decía hace rato la información, que si R era un número negativo, ¿qué pasaba? Iba disminuyendo. Por eso es que nosotros empezamos con el 4 y termina con un número negativo muy pequeño, que es el menos 2048. Y la suma, ¿por qué no sale negativa? No se asusten si es que sale negativa la suma. ¿Por qué pasa eso? Porque si yo le voy restando un número negativo, cada vez se va a volver un número más pequeño restado de otro número pequeño que es menos 2. Es lo mismo que yo voy restando. 4 menos 2 me da 2. Al 2 le resto 2 y me da 0. Al 0 le resto 2, me da menos 2. Al menos 2 le resto 2, me da menos 4. Y así sucesivamente. Entonces si yo llego a sumar todo eso, lo que va a hacer es va a ir restando en realidad. Por eso es que va restando un número pequeño, le resto otro número, me da algo más pequeño. Y así sucesivamente. ¿Tienen alguna duda? Les doy un tiempito para que copien también.
No, es hasta las 9, porque son 2 horas. Tenemos 2 horas. Ahí les dejo unos minutitos. Bueno, pasamos entonces al siguiente ejercicio, que ya son temas de años anteriores. La verdad que no sé de qué convocatoria es, pero sí que salió en un examen anterior. Bueno, tenemos este ejercicio. Como ven, suelen ser, dice 34. Entonces, siempre de progresión o de sucesión suelen ser casi los últimos ejercicios. Ok, entonces nos dice el ejercicio. Ana compró 10 libros. Entonces ahí nos detenemos. Nos quedamos un rato ahí y ese ya es un dato. ¿Qué dato va a ser? Si nos dice que compró 10 libros, va a ser que n vale 10. Ven como un problema así, una situación puede también convertirse en una sucesión, en una progresión. Entonces dice que Ana compró 10 libros. Yo me detengo ahí y ya anoto eso, porque ella te da un dato. Me dice que son 10 libros. Entonces yo le tomo como que la cantidad de términos de mi progresión va a ser 10. Después dice, por el primero pagó 136.000 guaraníes. Ahí me detengo otra vez. Dice, por el primero. Si mis términos son libros y tengo 10, el primero entonces va a ser A1. Mi primer libro entonces, A1, va a costar 136.000 guaraníes. Después dice, y por cada uno de los demás, 10.000 guaraníes menos que el anterior. Ahí me detengo otra vez. Dice que, entonces, si yo compré un libro y pagué 136.000, te dice que por el siguiente libro, por el segundo libro que vos compraste, ya pagaste 10.000 menos. Y así sucesivamente. Cada libro que vos compres, ya le vas a restar 10.000 guaraníes. O sea, vas a tener un descuento. Entonces, ¿qué es? ¿Qué tipo de progresión es? A ver si me dicen en el chat. Nos dice que por el primero pagó esa cantidad y por cada siguiente libro que fue comprando, 10.000 menos. Es una progresión aritmética. Muy bien. Entonces, a ver, qué cosa representa ese mi 10.000? El 10.000, ¿qué representa? Representa mi primer término, mi último término, mi cantidad de términos
O mi razón, ¿qué representa? El 10.000. La diferencia. Muy bien. Entonces, D, ¿a qué es igual? A 10.000. Ok. Entonces te pregunta, ¿cuánto suma el gasto de todos los libros? ¿Qué es lo que te pide hallar? Si dice, ¿cuánto suma el gasto de todos los libros que hallamos en este ejercicio? La suma. Así mismo. Entonces, ¿cuál era la fórmula? Vamos a mirar, porque no me acuerdo de memoria. A ver, ¿dónde está la suma? Acá está. Nos dice que es A1 más AN sobre 2 por N. Entonces la suma es A1 más AN sobre 2 por N. Ok, pero ¿qué dato me falta? Ya tengo A1, ya tengo N, pero ¿qué me falta? Me falta mi término AN. Entonces primero hallo AN. Ahora vamos a buscar otra vez su fórmula. Acá está. AN entonces es A1 más R por N menos 1. O D también en vez de la R como dijimos. Entonces AN es A1 más R por N menos 1. Entonces AN es lo que yo quiero hallar. Le dejo así nomás. O sea, AN, nuestra N, ¿cuánto era? Era 10. Entonces ya le puedo cambiar. Entonces nuestro término 10 es el 10.º libro que compramos. Entonces va a ser A1 es 136.000. Pero ¿qué pasa acá con este signo más? Pasa que lo que nos dice es que por cada uno de los demás gastó 10.000 menos que el anterior, dice. Por ende, yo no le sumo, yo le resto, porque es lo que te dice el enunciado. Gastó 10.000 menos que el anterior. Entonces ahí le cambio mi R por 10.000 N 10 menos 1. Diez menos 1, acá se va a quedar 9. 9 por 10.000 me da 90.000. 136.000 menos 90.000 me da 46.000 guaraníes. O sea que yo, por el último libro que compré, gasté solo 46.000. Ahí ya tengo entonces cuánto yo gasté por el último libro. Entonces ya tengo todos los datos que necesitaba. A1, 136.000 más AN, que es A10,
todo eso sobre 2 por la cantidad de libros. Esto de acá, 136.000 más 46.000 dividido 2, me da 91.000 por 10 es 910.000. Entonces, esa es nuestra respuesta. Es opción D. ¿Alguna duda con este ejercicio? No se le puede simplificar los ceros para hacer más rápido, dice. Si no te va a confundir, pues ok. Pero a este 10, por ejemplo, no le puedes simplificar su cero, porque ahí ya va a variar. Ok. Hacemos entonces el ejercicio 30. ¿Qué nos dice? Determinar el cuarto término. Ahí nos detenemos. Cuarto término. Entonces, ahí ya nos dice que nuestra progresión, nosotros ya le consideramos que tiene solamente 4 términos. Entonces, n igual a 4. Después dice, una progresión geométrica, dice geométrica. Usamos las fórmulas de geométrica que teníamos, que era n es igual a 1 por r a la n menos 1 y la suma, que es a1 por r a la n menos 1 sobre r menos 1. Ok, ahí ya tenemos las fórmulas de nuestra progresión geométrica, cuyo primer término es 8, dice. Ahí ya tengo otro dato. Primer término es 8. Y razón es 3. En este ejercicio, por ejemplo, si ya nos dice qué es cada cosa. Por ejemplo, te dice luego que el primer término es 8 y la razón es 3. Este entonces ya tiene que ser más fácil de analizar, porque ya te está diciendo qué es cada dato que te da. En cambio, este 34 que hicimos no era así. Teníamos que analizar, ¿verdad? Un chiqui más que este. Pero tampoco para complicarnos. Pero en este caso sí es más fácil porque ya nos dice qué es cada cosa. Entonces nos pide hallar el cuarto término. Directamente que usamos esta fórmula de aquí. Donde n dijimos que era 4. Entonces ya pongo A4 es igual a A1, 8. Estoy reemplazando acá. Por nuestra R, que es 3, elevada a la n menos 1 es. Entonces en vez de n yo le escribo 4. Entonces 8 por 3 elevado a la 4 menos 1, 3. 3 al cubo, 3 por 3, 9, 9 por 3, 27. Entonces 8 por 27
esto me sale 216. Y ahí ya tenemos la respuesta. Opción A. ¿Hay alguna duda o consulta respecto a esto? Les leo. Bueno, si no hay ninguna consulta, les dejo un ratitito para que copien. Ok, continuamos. Y ya nos quedan estos dos últimos ejercicios. Ok, dice entonces, este ejercicio número 9 dice, un técnico coloca 5 computadoras. ¿Qué dato entonces va a ser eso que nos dice que es 5 computadoras? ¿Qué término sería ese? ¿Qué dato tomamos como 5 computadoras? Sí. Entonces, n es igual a 5 compus. 5 computadoras. Y dice que cobra $10 por el primero, $20 por el segundo y $40 por el tercero. Y así sucesivamente dice. ¿Qué datos son esos que nos dan que son $10 por el primero, $20 por el segundo, 40 por el tercero y así sucesivamente? Serán nuestros términos. Entonces, dice que cobra $10 por el primero. Entonces, nuestro primer término va a ser 10. $20 por el segundo. El segundo es 20. $40 por el tercero. Y así sucesivamente. O sea, acá qué término va a ir? Va a ir el cuarto término y acá el último término. Porque dice que son 5 computadoras. Entonces acá yo tengo posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, posición 5. 5 computadoras. Y acá entonces nuestros términos, que son la cantidad que el cobro por cada computadora. Esos son nuestros términos que están en progresión. ¿Qué tipo de progresión creen que es esto? Por ejemplo, puedo comprobar así.
Dijimos que, por ejemplo, para una progresión aritmética, ¿cómo hallábamos la razón? Hallábamos restando este número con el anterior. Entonces, si yo digo que esta es una progresión aritmética, mi razón va a ser 10. Pero para que sea una progresión aritmética se tiene que cumplir que 10 más 10 tiene que dar el siguiente. 20 más 10 tiene que dar el siguiente. Pero acá no se cumple eso. No se cumple que 20 más 10 es 40. En todo caso tenía que ser 30 si es que sería una progresión aritmética. Entonces no es una progresión aritmética. Entonces ya podemos decir que es una progresión geométrica. Entonces, ¿cómo se hallaba la razón de una progresión geométrica? Uy. La razón de una progresión geométrica entonces se halla dividiendo el número, por ejemplo, 20 entre el anterior o 40 dividido el anterior. Entonces va a ser 20 dividido 10 nos da 2. 40 dividido 20 también nos va a dar 2. Entonces, esa es nuestra razón. Comprobamos otra vez de si para hallar la razón era dividiendo, yo para comprobar multiplico. Entonces va a ser 10 por 2, 20. 20 por 2, 40. 40 por 2, 80. Y 80 por 2, 160. ¿Ok? Entonces yo mi cuarto término puedo hallar así también. Todo se puede hacer manualmente, solo que las fórmulas están para poder facilitarnos nomás. Entonces 40 por 2, acá va a ser 80. Y 80 por 2, 160. Entonces, así también podemos hallar nuestro último término. Pero vamos a suponer que no teníamos nosotros, no tenemos esa herramienta y tenemos la herramienta de la fórmula. Entonces usamos nuestra fórmula para hallar nuestro último término. ¿Por qué vamos a necesitar nuestro último término? Porque te pide que hallemos el honorario. Su honorario es cuánto él ganó, de acuerdo a esa colocación de las 5 computadoras. Si yo quiero saber cuánto ganó una persona, sumo, ¿verdad? Cada trabajo que hizo. Sumo $10, después la otra compu le alcanzó 20, la otra compu le alcanzó 40, entonces yo que tengo que hacer es sumar cada ganancia para saber cuánto ganó en total por esas 5 computadoras. Entonces su honorario va a estar dado por la fórmula de suma. Entonces nuestra suma estaba dada por A1 por R a la N menos 1 sobre R menos 1. Entonces, A1 es nuestro primer término, que sería 10, por mi razón era 2 elevado a la N, donde N era la cantidad de compus, que son 5, menos 1 sobre R, que es 2, menos 1. Entonces, puedo hacer eso en la calculadora y a seguir acá. 2 menos 1 es 1. 2 a la quinta es 32. Entonces pongo 32 menos 32 menos 1
es 31 por 10. Me da 310. ¿Qué cosa? Dólares. Entonces esa es la suma de sus honorarios, que es opción C. Opción C. $310. ¿Hay alguna duda con este ejercicio? Sí, así mismo. Súper bien. Bueno, continuamos entonces con el otro ejercicio. Ok. Dice, se compra un vehículo a crédito fraccionado en 12 cuotas mensuales. Entonces, este dato de 11 cuotas mensuales ya va a ser, ¿qué cosa? Nuestra N, nuestra cantidad. Entonces, vamos a leer todo primero. Dice, el primer mes la cuota es de $500 mensuales y en los siguientes meses hubo un incremento del 10% con relación al mes anterior y nos pide hallar el monto de la última cuota. O sea que nuestra progresión va a estar dada por las cuotas. Entonces, nuestra N, la cantidad de nuestros términos, que son cantidad de cuotas, van a ser las que te piden, las 11 cuotas. Entonces, N directamente es 11 cuotas. Te dice que primera cuota. Entonces, nuestro término A1 dice que son $500 mensuales. Después dice, en los siguientes meses, o sea, en las siguientes cuotas, en los siguientes términos, hubo un incremento del 10% con relación al mes anterior. O sea que si yo quiero saber, lo que te dice es que cada vez que pasaba la cuota, cada vez que pasaba el mes, nuestra cuota sube cierto monto, ¿verdad? Aumenta cierto monto, que en este caso es 10%. Entonces, yo lo que tengo que hacer es, ya tengo mi primera cuota, el valor de mi primera cuota. Entonces yo tengo que saber cuánto equivale el 10% de esa cuota que yo pagué, porque eso es lo que va a estar aumentando, ¿verdad? Entonces, yo lo que tengo que hacer es hallar el 10% de 500. Entonces, 500 por 10%. 10% es lo mismo que escribir 10 sobre 100. Entonces yo multiplico esto por 500, que es lo mismo. 500 por 10%. Acá está mi 10%, acá está mi 500. Puedo simplificar estos dos ceros de abajo con estos dos y me va a quedar 10 por 5, 50. O sea que ese 50 va a ser lo que va a estar incrementando cada mes. ¿Ok? Entonces nuestra D, ¿qué va a ser entonces? Va a ser 50, porque eso es lo que va a estar incrementando. Entonces vamos a usar nuestra fórmula
de término general, que es AN es igual a A1 más N menos 1 por D. ¿Ok? Y a N cambiamos. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hallar acá? Es nuestra AN, que va a ser A11, porque N es 11 cuotas. A1 entonces es nuestra primera cuota, que es $500, más N, que es 11, menos 1 por D, y D que era 50. Entonces nuestra cuota número 11, 11 menos 1 nos da 10. Eso de acá, 10. 10 por 50 nos da 500. Entonces nuestra última cuota es 500 más 500, que nos da 1000. $1000. Entonces la respuesta es opción C. ¿Hay alguna duda con estos dos ejercicios? Ok, les doy un tiempito para que copien. Ok, y así terminamos la clase de hoy, chicos, que trató de progresiones, aritmética y geométrica, sucesiones. Voy a estar pasando enseguida cuando terminemos algunos ejercicios para que puedan practicar, para que se les quede bien fijado el tema de las fórmulas. También el análisis de cada ejercicio, así como estábamos haciendo, porque en algunas veces te dice qué es cada dato, pero otras veces no. Entonces, con práctica eso ya se nos va quedando, así como las fórmulas también. También voy a mandar o sea, se va a estar subiendo en YouTube la grabación, y les voy a mandar también el PDF de la clase, por si se les pasó algo o algo así. Ya nos vamos a ver matrices, dice. ¿A qué te referís con matrices? ¿Con el ejercicio de matrices o con ejercicios en sí?